Muy buenas tardes a todos. Un saludo muy especial a cada uno de ustedes por estar conectado aquí viendo el 10º Congreso del Pacto Global de la Red Colombia. A Mauricio López, un saludo muy especial, a los miembros del comité directivo, a las empresas adheridas al Pacto Global, a los estudiantes y demás organizaciones interesadas en lograr un desarrollo sostenible. En realidad es un gusto para mí ser partícipe de esta edición virtual del Congreso de Ciudades y Territorios Sostenibles, 10 años para cumplir con la Agenda 2030. Es un momento coyuntural para el mundo en el que todas las tecnologías de la información y las comunicaciones han mostrado su poder transformador. Y es una oportunidad muy especial para poder definir de cómo se pueden encaminar nuestras acciones futuras y construir sociedades absolutamente digitales, inclusivas y sostenibles. Por eso hoy quiero compartir con ustedes una propuesta de nuestra visión de este entorno digital, de un nuevo pacto digital como una respuesta a las necesidades para poder impulsar a toda la economía y a la sociedad. Este es el momento, sin duda alguna, el mejor momento para poder redefinir las bases de una sociedad digital. Para iniciar muy rápido, quiero darles unos antecedentes de nuestra compañía. Nosotros, como Movistar Colombia, somos un jugador clave en la transformación digital de todos los países. Pertenecemos a un grupo que tiene presencia a lo largo y ancho del mundo, con unos resultados financieros de cerca de 48 mil millones de euros, presencia en 14 países, 113 mil colaboradores. Específicamente en Colombia, nosotros contamos con más de 19 millones de accesos, con ingresos de cerca de 5.7 billones de pesos, un OIBDA de casi 2 billones de pesos y generamos empleo directo e indirecto. Directamente tenemos más de 5 mil colaboradores. Somos una compañía que siempre se ha preocupado por estarse transformando continuamente. Ya casi todo Telefónica, en casi un siglo de historia, hemos pasado de ser una compañía de teléfonos a una compañía digital que ofrece servicios absolutamente de vanguardia con las nuevas tecnologías emergentes de Big Data, de Internet de las Cosas, de IoT, de cloud, de ciberseguridad, y que obviamente avanzamos en el desarrollo de tecnologías como el blockchain y la inteligencia artificial. Eh, Creo que es lugar común decir que estamos viviendo un momento histórico. Todas las transformaciones que se están dando en este momento, que está sufriendo nuestra vida, es realmente de lado a lado. La historia seguramente va a recordar estos momentos en realidad como uno de los momentos donde se está marcando un punto de inflexión en la transformación de muchos temas, pero especialmente del mundo digital. Las puertas de la cuarta revolución se abrieron y se abrieron de una manera realmente especial, pues en muy pocas semanas. En realidad, el mundo avanzó en la digitalización, lo que se estima hubiera sucedido en años. Entonces, de un momento a otro pasamos en realidad de un cierre de todos los espacios físicos de nuestra vida física, que si bien estaba conectada, físicamente estaba absolutamente conectada, y pasamos a un mundo digital abierto con miles de posibilidades, sobre todo que eso es lo que se tiene que resaltar. Pasamos sin duda alguna a un mundo de tener unas autopistas llenas de vehículos para que las personas llegaran a sus oficinas, a un crecimiento realmente exponencial de autopistas digitales, a trabajar sin salir de nuestras casas. Solo para compartir un dato, en Colombia, en solo unos días, el crecimiento del tráfico de las redes de telecomunicaciones fue realmente relevante. Fue un crecimiento del 40% en el periodo de febrero a marzo, que fue el periodo pico, mientras que en el mundo esta cifra alcanzó un 40% con cierre a abril. En realidad este es un crecimiento exponencial. Pasamos de vivir todos en unas oficinas llenas de colaboradores, de compartir entornos de trabajo, a pasar a un entorno absolutamente remoto, acelerando el uso de plataformas virtuales, de la multigestión, de trabajos en línea, de compartición de documentos, que sin duda alguna es una forma de trabajar que llegó para quedarse. En todas las edades esto tuvo impacto para nuestros hijos, para los niños, niñas, adolescentes. Se pasó también de tener una presencia
en aulas totalmente compartida, a ser mediados totalmente por herramientas tecnológicas, de unas aulas físicas a unas aulas virtuales, donde obviamente todo el proceso ha cambiado de manera especial. Creo que sin duda alguna la innovación y la digitalización se convirtieron en el arma más poderosa para hacer gestión de la vida diaria. Muchos de estos conceptos se conocían de verdad hace años, pero sin duda alguna esta pandemia se convirtió en ese motor de aceleración y de manifestaciones de muchas tendencias. Una muy especial que creo que marca una diferencia muy grande es la digitalización de los bancos. Hoy por hoy el uso del efectivo se disminuyó de manera considerable. En cualquier geografía que se revise este número, el impacto es grandísimo. El 53% de los colombianos han reducido el uso efectivo. Mastercard hizo un estudio y dice que casi el 78% de los latinoamericanos indicaron que continuarán usando los pagos sin contacto, incluso después de que termine la pandemia. Hoy son sin duda alguna más frecuentes los robots haciendo todo tipo de tareas, asistencias médicas, entrega de domicilios, gestión de restaurantes, fábricas, totalmente con procesos automatizados. Y obviamente esto lo que está poniendo en valor es el poder de la transformación y la cooperación entre dos líneas que ya no pueden separarse, como es la línea humana y la de las máquinas para disminuir, obviamente, en este caso preciso, los contagios en medio de esta pandemia. El comercio electrónico es otro elemento que realmente cambió sustancialmente. Es uno de los ganadores de este periodo. Llegó a crecer el comercio electrónico en Latinoamérica cerca de un 300%, y eso en realidad es uno de los cambios totalmente grandes que se están dando. Estos nuevos cambios de paradigma nos llevan hacia una evolución de nuestra sociedad. Ahora es una sociedad mucho más digital. Esta crisis, sin duda alguna, ha evidenciado la importancia de las infraestructuras de conectividad y de los servicios digitales. Ha puesto de relieve que todo este proceso de digitalización ha acelerado y ha servido para poner de frente las brechas digitales que tenemos y obviamente las desigualdades. Y yo creo que precisamente en este tema de desigualdades, uno de los desafíos más grandes que nosotros que tenemos que abordar se da en la oportunidad que vamos a tener nosotros de poder reconstruir nuestra sociedad y nuestras economías. De ahí que nosotros estamos planteando que ante este momento en el cual las desigualdades se han puesto de relieve y que la brecha digital también ha señalado que es una ruta para poder aprovechar este momento, nosotros hemos puesto sobre la mesa un pacto que nos ayude a esta transición de lo digital para poder asegurar las mejores condiciones para todos. Es una propuesta que nosotros hemos venido de tiempo en tiempo mejorando, de tiempo en tiempo poniendo acorde con las necesidades de nuestra sociedad, y que la hemos diseñado básicamente en cinco pilares. Ustedes pueden, escaneando el código QR que vamos a compartir, pueden descargar el pacto digital, y lo que buscamos nosotros básicamente es impulsar esta digitalización para una sociedad que sea mucho más digital, pero también mucho más sostenible. Tener una aproximación a las desigualdades, invirtiendo en un tema que es fundamental, como es la educación, y también en las competencias digitales. Tenemos que construir sin duda alguna una conectividad mucho más inclusiva y sostenible, asegurar una competencia equilibrada. Este entorno digital deja los bordes de la competencia totalmente distintos, y hay que repensar cómo se equilibra la competencia en este entorno digital. Y sin duda alguna un elemento transversal y de mayor impacto es la confianza como en el entorno digital. Acá, mediante el uso ético y responsable de la tecnología, creo que es donde más la confianza va a generar impacto y va a hacer que este mundo digital sea absolutamente sostenible. El COVID ha desencadenado una crisis, digamos, de las más profundas en los últimos 100 años. Para este año en Latinoamérica se espera una caída del PIB
de más de 9 puntos por ciento. En Colombia los números tampoco son ajenos a este impacto. En el tercer trimestre nosotros tuvimos un impacto de caída del PIB del 9% respecto al mismo periodo en el año 2019, lo que se ha comparado de lo que tenemos nosotros que hacer para recuperar en términos absolutos el valor del PIB que teníamos ahora es más o menos tener que hacer lo que hicimos en 2 años. El valor absoluto del PIB que tenemos ahora es el que teníamos en el año de casi 2017. Luego tenemos que trabajar fuerte para recuperar toda la economía. Las estimaciones señalan que los efectos de esta pandemia obviamente van a generar una recesión muy grande, es decir, la más grande que se haya sufrido, de hecho, si se mira desde la Primera Guerra Mundial o la que pasó en los 30, donde se veía con un crecimiento, o estamos viendo nosotros un crecimiento casi negativo de un -5.3, que va a llevar a un deterioro de todos los indicadores y especialmente un indicador que tiene un impacto muy grande, que es el tema del desempleo. Para 2020 se generarían casi 12 millones más de desempleados en la región, y esto con un impacto también en los niveles de asequibilidad a todos los elementos de la economía, o con un aumento de pobreza de casi de 30 millones de personas en este rango. Entonces, los retos no son menores. El centro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible para América Latina y el Caribe determina que la pandemia tendrá un efecto negativo en el corto plazo y en la mayoría de los objetivos que se han planteado para la Agenda 2030. El retroceso será realmente generalizado para 61 de los 96 indicadores incorporados en los ODS para América Latina y el Caribe. Yo creo que cuando veíamos nosotros todo este impacto y los objetivos que teníamos de desarrollo sostenible, vamos a ver sin duda alguna que los impactos van a ser grandísimos en temas de medio ambiente, en temas de consumo. Son en realidad donde vamos a ver el mayor impacto. Por eso esta sociedad, el país, necesita volver a transitar y a recorrer todos los caminos que lleven a una política de crecimiento, y cuando vamos a hablar de crecimiento, obligatoriamente tenemos que hablar de productividad digital. Nosotros durante muchos años, Colombia y de hecho Latinoamérica, han estado sumergidas en unas trampas de productividad, y hoy la digitalización se presenta sin duda alguna como ese motor de reactivación de la economía que va a permitir que el país primero se mantenga funcionando como ha pasado durante esta pandemia. Va a mantener vivas las empresas actuales, impulsar los nuevos modelos de negocio que sin duda alguna van a ser los que van a generar el mayor crecimiento económico. Por esto, nosotros la visión nuestra es poder contribuir a la construcción de una agenda digital que permita dar un vuelco a la política industrial que hoy tenemos, para que todos los sectores aprovechen los beneficios de esta digitalización, y obviamente en la medida en que son más competitivos, más productivos, se pueda generar mayor crecimiento y desarrollo para el país. Aquí simplemente compartir unos ejemplos de cómo la digitalización y la sostenibilidad van de la mano. Todas las tecnologías y los servicios digitales en realidad son fundamentales para todo el desarrollo, fundamentales para un ejemplo básico es la descarbonización de los sectores. Las tecnologías digitales hoy por hoy pueden proporcionar soluciones para reducir las emisiones globales de carbono hasta de un 15%, lo que significa casi un tercio de la reducción de 50% que se requiere, y que según el Foro Económico para el año 2030 esa es la meta que debemos nosotros estar mirando. Y obviamente para evitar el punto de no retorno en el calentamiento del planeta, que cada vez, de hecho por los momentos que ahora estamos pasando, es evidente que necesitamos trabajar mucho en este frente. Nosotros como Movistar nos hemos fijado una meta específica en el tema del cambio climático a 2020, a 2025 y obviamente a 2030, gracias a los cuales hemos logrado que el 100% de la energía que utilizan nuestras operaciones, tanto en Europa, en Brasil, ya sea renovable.
como también lo es el 57% de lo que nosotros consumimos en la operación en Colombia, lo cual para nosotros es un reto bien importante del primer orden de foco y en eso seguimos trabajando. Solo adicionar que hemos reducido nuestras emisiones globales de carbono en cerca de un 50%. En este sentido, yo creo que uno de los pilares que ya compartía y que puede contribuir de manera importante a tener unas sociedades mucho más sostenible a través de la digitalización es el uso de la digitalización para lograr mayor sostenibilidad en nuestra economía. En ese primer pilar del pacto se requiere en primer lugar el uso de la digitalización para una transición que sea verde. La digitalización, además de permitir la reactivación de toda la economía, puede ayudar al tema, en otros temas que tenemos reto el resto de la humanidad, como es el cambio climático, como ya lo mencionaba, y se puede convertir en el motor de desarrollo sostenible y de descarbonización, aportando de esta forma a uno de los objetivos de desarrollo sostenible, como es adoptar medidas urgentes para poder impactar ese cambio climático y obviamente todos sus efectos. Otro elemento fundamental acá es fomentar la innovación y acelerar la digitalización de las compañías y de todas las administraciones públicas. El país viene dando unos pasos realmente grandes en temas de proyecto de transformación digital, lo cual es más que positivo. No obstante, nosotros consideramos que es necesario avanzar en este proceso en el segmento de las pequeñas y medianas empresas, que son las que están en menor capacidad de adaptación y que se requiere de mayor soporte para que puedan aprovechar esta digitalización. Yo creo que en nuestra visión vemos que aquí, de esta manera, con esta digitalización, no solamente de las administraciones públicas, sino de las pequeñas y medianas empresas, se contribuye de manera específica a los objetivos de desarrollo sostenible, como son el 8 y el 9, para lograr ese enfoque de modernización en todo el tejido económico, que va a permitir elementos muy importantes, va a permitir una diversificación de los negocios, va a permitir mayores niveles de productividad, va a permitir la modernización tecnológica y la innovación, y esto sin duda alguna va a redundar en que todos los sectores generen mayor valor agregado y obviamente van a tener un uso mayor de la mano de obra. Otro elemento acá fundamental es apoyar la digitalización de los sectores estratégicos para reforzar todo el esquema digital, toda la soberanía digital, y esto requiere un elemento básico y es poder diseñar planes de largo plazo para apoyar todas las industrias digitales en los territorios. Lo más importante es que la digitalización tenga un sabor regional, un sabor colombiano, y yo creo que eso es muy importante. Se tienen que crear centros de excelencia de las nuevas tecnologías, por ejemplo, de 5G, de inteligencia artificial, de blockchain, de tecnologías abiertas desde todo punto de vista para poder promover desarrollos de infraestructuras digitales que sean compartidas, que tengan datos totalmente interoperables y que eso pueden dar lugar también a que nuevas tendencias tecnológicas como el cloud computing, el edge computing también tengan una penetración importante y que sobre todo para nuestras economías tengan un nivel de escala mucho más grande. Y para ponerlo en términos muy básicos, es poder pasar nosotros de ser consumidores de tecnología a ser productores. Nosotros en Colombia en realidad tenemos el talento, nos estamos formando, no solamente de manera privada, sino también el Estado, como lo hacen muchos frentes, como hoy por hoy lo está haciendo en el SENA, en el Ministerio de las Tecnologías y la Información, que permiten tener toda esta base para capacitarse, para innovarse y poder generar desarrollos de software, desarrollos de soluciones digitales, y que demos el paso de ser unos consumidores de lo digital a ser unos productores de los insumos digitales, de software, de tecnología, y aportando de esta manera al objetivo de desarrollo número 9. Otro elemento para compartir que creo que en realidad es fundamental y viene muy vinculado al que me estaba refiriendo anteriormente es
que la crisis o esta pandemia ha impactado de manera fuerte el empleo. Todas las estimaciones de la OIT, pues cualquier número en realidad tiene un impacto grandísimo. Se prevé que casi en este segundo semestre el impacto ha sido realmente muy grande. Vamos a estar perdiendo en todo el mundo casi el 14% de las horas de trabajo que se tenían empleadas, y en las mayorías de pérdida, las mayorías de las pérdidas que nosotros vamos a enfrentar están en América, lo cual tiene un impacto muy grande. En Colombia la tasa de desempleo por todos es conocida, en septiembre fue casi el 16%. Cuando uno mira el detalle del empleo joven y del empleo de las mujeres, del empleo o la falta de empleo o el desempleo tanto en la población jóvenes como en las mujeres es mucho más grande que la media del país. Esta cifra, cuando miramos el desempleo de los jóvenes, es una cifra realmente alarmante, es el 25.9%, y el de las mujeres es del 20%, lo cual es necesario trabajar fuertemente en la brecha de desempleo, pero con una visión de género y con una visión también muy clara de ayudar a los jóvenes. La CEPAL obviamente hace estimaciones del impacto respecto de pobreza extrema, y como lo decía, las desigualdades han puesto sobre la mesa que tenemos que trabajar en este frente. Por eso nosotros tenemos que pensar muy fuerte en la educación para la vida laboral, y por eso el segundo pilar del pacto digital va en esta línea, en poder nosotros invertir fuertemente en las habilidades digitales para poder enfrentar esta brecha que vamos a tener en la cualificación de todos en el entorno digital. Lo primero es una recualificación y adaptación de todas las competencias, no de las personas, no solamente las personas que están en formación, sino de todas las personas que hoy por hoy están trabajando o que han quedado desempleadas y quieren vincularse, tienen que adaptar sus competencias a este entorno digital, y que sea un entorno digital que sea de largo aliento, desde que se está en la vida laboral, todo el tiempo mantenerse educándose y modernizar sus habilidades digitales. Otro elemento fundamental es modernizar la educación para una sociedad digital. Nosotros tenemos que cambiar todo nuestro modelo de educación para que pueda pasar a una digitalización, no solamente que aborde el nuevo esquema, como se le dice ahora, de alternancia o educación híbrida, como se le dice en América Latina, sino que también se puedan crear las herramientas y los contenidos que sean adecuados para una era digital, se puedan crear ecosistemas que sean de orden público y de orden privado para poder desarrollar metodologías de educación que sean totalmente abiertos, que sean accesibles para que todos tengamos las mismas oportunidades, y obviamente para que en las habilidades sea la línea donde podamos equilibrar todas las oportunidades. Es importante reformar también todo lo que tiene que ver con la protección social. Si vamos a estar trabajando de manera distinta, el marco de protección social tiene que ser totalmente distinto. Las obligaciones y los derechos deben estar en consonancia con estas realidades digitales y con las plataformas, con el teletrabajo. Entonces yo creo que ese es otro de los retos bien importantes. El tercer pilar que queremos compartir con ustedes en nuestro pacto, sin duda alguna, es necesario construir una conectividad acelerada. Hay que aumentar la penetración en todos los sentidos. Nosotros tenemos un impacto grandísimo o una brecha antes de esta digitalización para poder cubrir. En Colombia, según la última encuesta de calidad de vida, el 52% de los hogares tenían acceso, cifra que en las zonas rurales solo alcanzaba un 21%, luego tenemos un 48% y casi un 80% del país, tanto urbano como rural, para cubrir. Luego ahí tenemos un reto muy grande, hay que acelerar de manera importante la conectividad, y eso es una de las grandes lecciones que quedan de esta pandemia. Nosotros desde Movistar estamos trabajando fuertemente en este frente, sobre todo dando una conectividad de otro nivel con fibra óptica, que somos uno de los únicos operadores que tenemos fibra en el país en 31 ciudades, lo cual hace la diferencia de manera importante. Luego, por eso, todo lo que permita el desarrollo de la conectividad es realmente importante. Para eso, lo más importante es poder
habilitar todas esas políticas públicas que impulsen la conectividad, y un elemento básico es poner a disposición todo el espectro disponible, no con una visión fiscalista o inflacionaria, sino que simplemente se busque un mayor impacto social, que tengan condiciones que no generen mayores cargas, porque esas mayores cargas se traducen en cargas para la inversión, y mayores cargas en la inversión van a ralentizar el desarrollo de las mismas, impactar también el valor de accesibilidad a los servicios. Es importante apoyar todas las políticas y tecnologías que sean innovadoras para el despliegue rápido. Fibra, sin duda alguna, es lo que necesitamos nosotros cambiar. Cuando nosotros miramos la penetración de fibra en el país, hay un rezago importante. Como les decía, nosotros fuimos de los primeros operadores que estamos iniciando esta inversión, pero cuando comparamos nosotros con otros países, aún como país nos queda mucho camino por recorrer, tanto en las ciudades y también en el orden rural. Y lo otro, nosotros que vemos también, es importante ajustar que las redes de comunicaciones, como unas infraestructuras que van acorde con los objetivos de desarrollo sostenible, y eso es muy importante tenerlo en cuenta para poder mejorar. Cada vez que tenemos mayores soluciones digitales, nosotros podemos tener el mayor desarrollo de indicadores ambientales que puedan impactar también al impacto del cambio climático, y en eso hay que trabajar. Un elemento, como les mencionaba cuando hacía referencia a los pilares, es el de la competencia equilibrada. Acá es necesario para nosotros, como lo vemos, modernizar los marcos regulatorios y los marcos fiscales. Nosotros, como lo vemos ahora, los bordes o los límites que hay en todo el ecosistema digital han cambiado elementos impositivos, han cambiado elementos de privacidad, elementos de seguridad, elementos de protección al consumidor. Por lo tanto, es necesario adecuar este marco regulatorio. Hay que analizar la supervisión de los mercados, hay que revisarlo muy grande, hay que ver dónde se presentan situaciones de dominancia y corregir esas fallas de mercado de manera contundente. Y lo otro que es importante es saber que los recursos que se tienen de infraestructura se tienen que usar de la manera mucho más eficiente. Hay que actualizar todas aquellas políticas que permitan la mayor cantidad, compartición adecuada de redes para hacer el mayor uso de la inversión de manera adecuada, intramercados con otros mercados, por ejemplo, telecomunicaciones con energía, con transporte. Hay muchas formas de compartir infraestructura, y que esto solamente redunda en poder aumentar las ambiciones de infraestructura y generar mayor impacto. Entonces, esto va a impactar sin duda alguna a los objetivos de desarrollo sostenible, al objetivo número 9, que va a permitir que ese mayor acceso cambie totalmente la sociedad y tenga un impacto absolutamente universal. Otro elemento que es importante, y para nosotros es un elemento de confianza. Es necesario nosotros poder tener una protección adecuada de la privacidad, del acceso a la información personal. Tiene que tener límites. La tecnología, el hecho por ser tecnología, no puede pasar esos límites, y obviamente el COVID ha llevado a que esos límites muchas veces se pongan en riesgo. Es importante entender que esos límites, si se sobrepasan y es para la salud, para el bienestar general, tienen un sentido. Si nosotros vamos a generar un mayor desarrollo en el uso de estas tecnologías emergentes, como es el tema de inteligencia artificial o la robotización, es necesario que tengan un marco ético para que desde su diseño no vayan a generar desigualdades, impactos negativos. Creo que el tema que se ha enfrentado el gobierno sobre el tema de privacidad para combatir esta pandemia también es importante. Una cosa es la pandemia, pero luego esos elementos de privacidad tienen que mantenerse de manera bastante limitada, porque no podemos nosotros estar en un esquema donde la privacidad en el entorno digital no tenga límites y lleve a un punto en que ponga en riesgo la confianza, que es lo que va a impactar este esquema. Entonces, nosotros vemos que
que es muy importante crear una economía digital que esté centrada en el ser humano, que fomente la confianza digital, que permita el uso de datos, pero también con una responsabilidad de todas las personas que manejen los datos, que exista una ética de datos, poder adoptar un enfoque muy grande basado en los riesgos de la inteligencia artificial, sin que esto vaya en contra de toda la innovación basada en los datos. Por eso yo creo que es muy importante trabajar en todos los esquemas de riesgo del entorno digital y de la inteligencia artificial para que pueda existir siempre un elemento de voluntariedad en el uso y en la gestión de datos, en el intercambio voluntario de datos y creemos nosotros que esto en un entorno de los objetivos de desarrollo sostenible para alcanzar las metas que nos estamos planteando para el año 2030 es importante que poder aportar con estos elementos de la digitalización para poder crear instituciones que sean mucho más eficaces y responsables y transparentes, pero siempre con una base de datos, porque entender el entorno sin datos es realmente imposible. Finalmente, para una conclusión, es simplemente destacar la importancia de tener un enfoque colaborativo entre el sector público y el sector privado. Nosotros creemos que este pacto digital debe estar basado en un nuevo modelo de gobernanza que sea capaz de combinar tanto los aspectos sociales como los ambientales, los económicos y poder asegurar de manera contundente al mismo tiempo una transición digital sostenible y que sea de largo plazo. Hoy por hoy ya somos digitales, ya existe mucha penetración, pero sin duda alguna es necesario que exista unos elementos básicos y ese elemento básico que genera coherencia, que genera un equilibrio y que significa la nueva institucionalidad, que la nueva institucionalidad no está dada solamente por la presencia del gobierno, sino la institucionalidad hoy por hoy, dado cómo funciona el ecosistema, está dada por un enfoque colaborativo entre el sector privado y el sector público. Entonces, la sostenibilidad va a estar dada si esa relación público-privada es sostenible de largo plazo, si no vamos a tener un riesgo muy grande para que todo este ecosistema y nuestras sociedades sean absolutamente sostenibles. Es necesario una inversión en infraestructura que sea realmente fundamental, que la inversión en infraestructura digital nosotros la vemos que tiene que ser totalmente, o la inversión en infraestructura telco es totalmente una infraestructura que va amarrada a que pueda existir sostenibilidad o no de las sociedades. Hay un impacto que en realidad es muy grande a todas las sociedades, al funcionamiento mismo de la vida. Si no existe esta infraestructura digital, la vida como tal no va a funcionar. Entonces nosotros creemos que es necesario que esta inversión en infraestructura se tenga como una de esas inversiones sostenibles que ha generado un impacto muy grande. Hacemos los actores privados muchos esfuerzos para que exista esta inversión y lo más importante es poder ser conscientes que esta inversión contribuye de manera importante a que se cumplan los objetivos de desarrollo sostenible o la Agenda 2030. Para el cierre, toda la brecha que hay en los países, según Accenture, ha dicho que las comunicaciones pueden ayudar al cumplimiento del 50% de estos objetivos. Entonces, eso puesto ahora en términos de pandemia, el impacto es mucho más grande. Nosotros, como Movistar en Colombia, hemos invertido desde el 2006 más de 15 billones de pesos, pero sin duda alguna el país todavía sigue con un desafío muy grande. El COVID nos ha dejado en un desafío muy grande, por lo cual nosotros planteamos este pacto digital para poder reconstruir, para poder hacerlo mejor, tanto en esa llave público-privada y para poder construir una digitalización que lleve a un mundo mucho más sostenible, a un entorno mucho más que tenga una visión de largo plazo en el entorno que estamos hoy, que es solamente digital, porque pues la vida misma está pasando por lo que pasa en el entorno digital.
Nosotros creemos que un pacto como el que nosotros estamos planteando, con un esquema de productividad digital que permita mayores sociedades digitalizadas, invirtiendo en las capacidades que se necesitan para un entorno laboral, con una penetración que es de la digitalización que sea mucho más inclusiva, con unas políticas públicas que redunden en el mejor desarrollo del sector telecomunicaciones para que impacten los otros sectores y adicionalmente que se aborde desde un punto de vista humano con un criterio ético, va a ser lo que va a permitir que haya una sostenibilidad tanto en el ambiente económico, social y obviamente medioambiental. Así nosotros creemos que podemos asegurar una visión de largo plazo que como sociedad nos ponga en otro nivel. Muchas gracias por este espacio y espero que todos estén muy bien.